Hoy quiero hacer unos breves comentarios sobre otra obra que siempre me resultó de particular interés y que es la suite lírica de Alban Berg. Alban Berg, compositor de la primera mitad del siglo XX, murió en 1935, lamentablemente muy joven, pues aún evidentemente podía desarrollar mucho más en su labor creativa, murió a los 50 años. Entonces, un compositor de la primera mitad del siglo XX que pertenece a la Escuela de Viena como discípulo de Arnold Schoenberg, juntamente con Anton Webern, el otro discípulo de Arnold Schoenberg. Y digamos, esta Escuela de Viena representa todo un cambio, digamos, muy radical, muy importante, tanto en lo que hace a la estética musical como a las técnicas compositivas. Son quienes entran en el campo del denominado atonalismo, al encontrar que el sistema anterior, el sistema tonal que había gobernado la organización de las alturas de las notas en la música durante prácticamente 300 años, había llegado a un punto de real agotamiento. Entonces se produce una transformación técnica, pero también debemos recordar que estos compositores son las piezas claves de lo que fue el expresionismo como movimiento estético, ¿no es cierto? O sea, ellos los tres vienen del romanticismo, del posromanticismo, ¿no es cierto? Que el posromanticismo representa todo lo que es una expresión, digamos, exacerbada, que el amor a la naturaleza, el pensar en el sueño de alguna manera, en las idealizaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Este es el punto de partida, particularmente de Arnold Schoenberg, el maestro de ellos. Ahora, ¿qué ocurre? En la época de preguerra mundial y de la guerra mundial, toda la situación sociocultural política cambia radicalmente en Europa, se produce el desastre de la Primera Guerra Mundial y los seres humanos que sufrieron este desastre, evidentemente descubren que es necesario comenzar a mirar muy hacia adentro del ser humano mismo. Es la época del nacimiento del psicoanálisis con Sigmund Freud, evidentemente, y digamos, todo esto provoca, ¿no es cierto?, que este posromanticismo del cual parte Arnold Schoenberg con una obra clave como La Noche Transfigurada, a la cual me he referido en una charlita anterior, digamos, este posromanticismo se transforma en ese mirar hacia adentro, en mirar hacia la parte misteriosa del ser humano, hacia la parte incontrolada e incontrolable del ser humano, ¿no es cierto?, que es el inconsciente. Entonces, esta es la base, ¿no es cierto?, sobre la cual se asientan las ideas, los pensamientos del expresionismo y que tienen como vehículo técnico a lo que se llamó el atonalismo y el dodecafonismo posteriormente. Alban Berg es un representante típico, cabal del expresionismo. En mi caso particular, de los tres compositores de la Escuela de Viena, es el que toda mi vida me ha atraído más, digamos, por ese contacto con la expresión, con el bucear dentro del ser humano muy profundamente, digamos, y ese tipo de salida de esa expresión a flor de piel, digamos, en todas sus obras directamente. La suite lírica, ¿no es cierto?, que es una obra para cuarteto de cuerdas en 6 movimientos de la última producción de Alban Berg, ¿no es cierto?, es una muestra cabal de este estado de cosas. De ahí quizás el título que él le pone de suite lírica, digamos, no le pone simplemente suite, sino suite lírica. Y creo que refleja muy particularmente todo este paso entre lo que fue el final del romanticismo o el posromanticismo y el expresionismo, ¿no es cierto?, que se estaba dando a través de estos particularmente, ¿no es cierto?,
no fueron los únicos, pero digamos, fueron la cabeza del movimiento, el núcleo generador y núcleo principal de este movimiento que fue el expresionismo, como pensamiento, como colocación estética y como técnica asociada a la colocación estética, porque siempre en la creación musical, pienso que en las otras artes es lo mismo, lo que es la técnica siempre va a estar derivado de una colocación del compositor frente al mundo, una manera de posicionarse, de plantarse el compositor frente al mundo, de ahí surgirá la técnica compositiva que va a emplear. Yo les quiero dejar hoy el tercer movimiento de la suite lírica, que me parece muy particularmente ejemplificador en el sentido de estas pocas cosas que he venido diciendo en esta breve charla.